buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán, una mañana de lunes 4 de junio de 2018. Gracias por permanecer en nuestra sintonía, amanecer con nosotros. Ha impactado mucho la erupción del volcán de fuego en Guatemala, mucho desastre, muchas vidas han sido cegadas con este acontecimiento que está conmoviendo al mundo. Cada día los reportajes, las noticias, los detalles de esta erupción están diciéndonos que realmente ha sido un desastre muy fuerte en Guatemala. Vive Guatemala mucho luto en este momento. Muchas personas poblaciones quedaron prácticamente soterradas por la ceniza. Se están conociendo ya un poco más a detalle qué es lo que verdaderamente pasó. Solidarios con nuestra hermana República de Guatemala. También quiero contarles que ya este día se van a anunciar nuevos incrementos en el precio de los combustibles. Las gasolinas y el diésel van a aumentar nuevamente. Es la 10ª alza que se da en el año. Un promedio de 6-7 centavos aumentaría este día, sería anunciado este día para que comience en vigencia el día de mañana. Nuevo aumento en el precio del combustible a partir de mañana en el país, el 10º aumento que se da en nuestro país. Hoy vamos a hablar un poquito vamos a hacer el balance de los 4 años del gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén. Me acompaña en el estudio ya mi buen amigo, el reconocido político, el ingeniero Jorge Villacorta, está conmigo para poder platicar sobre estos temas. Jorge, gracias por venir. No, a la orden siempre, para servirte, es un gusto estar con los televidentes también, a la orden. Bueno, Jorge, platicaremos sobre ese balance que se hace sobre el discurso y sobre lo que se ha hecho en los 4 años del gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén. Esa es la propuesta para este día, quédese con nosotros. Ya estamos en Encuentro con Julio Villagrán, gracias por quedarse con nosotros. Me acompaña ya en el estudio el ingeniero Jorge Villacorta para hacer un poco el análisis de los 4 años de gobierno. Jorge, muchas críticas al discurso del presidente de la República. Como siempre, usualmente la oposición aprovecha y dice, bueno, ¿y en qué país vive el presidente de la República? Pero para comenzar a analizar esto, ¿te parece que exagera el presidente de la República con los datos que presenta, con la información que le da al país? Vaya, vamos a ver. Yo creo que el presidente y cualquier otro presidente tiene no solo el espacio, sino la obligación de decir qué cosas positivas ha hecho. El problema es cómo la gente lo percibe, porque las expresiones de los políticos partidarios tienen también un sesgo porque están en la oposición y van a señalarle deficiencias. Pero mi punto no está ahí, mi punto está en cómo la población realmente percibe la realidad. Y según las encuestas, todas las últimas, es evidente que hay una evaluación negativa a la gestión del presidente. Y eso arrastra, obviamente, a la gestión del Ejecutivo. Quizás por 3 temas que son para mí centrales. El primero es el tema de seguridad. No hay ninguna duda que en este momento las cifras positivas que da el presidente, y lo dicen las autoridades de seguridad pública, corresponden exactamente a la situación que teníamos en el 2009, 2010. Me explico, o sea que lo que hemos hecho es regresar, si tú quieres, a una situación que ya era inaceptable, de 10 muertos diarios, claro, distinta a los picos que tuvimos en el 2015 y en el 2016, que son los años de mayor violencia en El Salvador en los últimos 10 años. Pero mira, Jorge, entonces detrás de esto, lo que está es los planes de contingencia en el tema del delincuencial, en el tema de la inseguridad del país. O sea, no le volvemos a hallar porque en los gobiernos de Arena hablamos de mano dura, super mano dura y otro tipo de medidas que eran como paliativos de un momento determinado. Hoy venimos y decimos otra vez, vamos a crear nuevos sistemas de
controlar la violencia, inclusive se habla de la prevención de la violencia. Yo he escuchado a muchos funcionarios que han dicho acá, Jorge, que este gobierno le ha apostado mucho al tema de la prevención. Pero entonces volvemos a caer, según lo que tú estás haciendo esa cuenta, de que volvemos a niveles de 2009, por ejemplo. Entonces, ¿qué ha pasado? Vaya, el gobierno ha implementado un plan que surge de un consejo de seguridad, que es El Salvador Seguro. El problema es que cuando comienzas a ver, no es cierto que el gobierno haya implementado todo y en las prioridades establecidas el plan El Salvador Seguro. Es decir, afirma que lo está implementando, pero hace cosas que no estaban en el plan El Salvador Seguro, prioriza de manera diferente la situación y termina, para mí, respondiendo a lo que le indica la opinión pública. La gente quiere que maten a los mareros, punto. La gente lo que quiere es que, como si fueran no seres humanos, no que cucarachas, te los acabaras y no contaras cuántos. Tú en tu casa tienes una plaga, llamas a los especialistas de la plaga y ellos te van a decir, mire, y lo que tú quieres oír, váyase, saque a su familia y déjenos. ¿Qué va a pasar allí? Ni me cuente. Cuando yo regrese debo encontrar eso limpio. Da la impresión entonces que se ha seguido priorizando la parte de represión o la parte legítima del Estado, sí, pero la discusión es en qué marco de ley. Y así tú tienes entonces que este proceso, por un lado, insisto, que no ha seguido el plan en el orden y las prioridades en que estaba, donde es evidente que el tema de la reinserción, los temas de la prevención no han estado acordes en la prioridad y en la inversión de lo que el plan señalaba, entre otras cosas más. Eso te genera entonces una situación también de cara a la policía, al ejército, que realiza acciones que terminan en una parte rechazando, porque muchas veces son violatorias a la ley. La información de estos funcionarios de derechos humanos que han venido señalan que a la policía ha tenido dificultades. Es más, el CNN, si no me equivoco, señala y dice, mire, ahí hay financiamiento, incluso en los Estados Unidos, a grupos, dice paramilitares, pero son grupos de exterminio. Y no hay ninguna duda entonces que la policía ha entrado también en una situación de desconfianza, porque en las comunidades se parte del principio que todo el que es joven es marero y él tiene que demostrar lo contrario. Mientras lo demuestra, entonces, ¿qué sucede? Que hay una reacción de la población en contra de eso. Y muchas veces las maras aprovechan de eso. Y entonces se convierten las maras en defensores de la población, en los encargados de la seguridad de una determinada comunidad. Lo que hace entonces que no funcionen los planes para El Salvador Seguro, que implicaba recuperación de territorio. Bueno, dijeron que había 50 municipios a que le iban a entrar y 10 en particular. Uno de esos 10 es Mexicanos, por ejemplo, para mencionar uno al cual yo soy vecino. Y resulta que Mexicanos ahora es de los municipios con mayores niveles de delincuencia, me refiero de asesinatos. Hombre, eso te está indicando que algo está fallando. Entonces, la gente percibe que si bien hay un esfuerzo, ese esfuerzo no alcanza para lo que la gente demanda. Genial, ha avanzado el presidente de 15 a 16 del gobierno del presidente Sánchez Serén y hemos vuelto a las cifras que teníamos ya en problemas de 10, 12 muertos diarios. Ahí hay evidentemente una deficiencia en ese plano y no hay ninguna duda que los otros problemas, como son la extorsión, dice se ha disminuido. Ahí la duda es, ¿ha disminuido qué? ¿La extorsión o la denuncia de la extorsión? Porque la denuncia termina la gente como el síndrome de Estocolmo, ¿verdad? Acostumbrándose, sí, pagando toda cosa por entrar, por salir de su casa, y bueno, lo da por hecho, y como te digo, al final en algunas comunidades, pues
la Mara es la que se encarga de la seguridad. Sí. Y estamos como moldeándonos, Jorge, a lo que vivimos en la guerra, de acostumbrarnos. Por ejemplo, la gente dice, yo vivo en ese lugar, yo paso por ahí, a mí no me hacen nada porque ya saben que yo ahí vivo. O pago ahí. Pago ahí. Sí, pero el problema, imagínate... En el caso de los comerciantes, sí, por ejemplo. Pero ¿quién controla el territorio? El muchacho, si tú vas a visitar a alguien fuera de la zona que esté establecida, porque ya tenemos un montón de fronteras internas, pues el riesgo de esos muchachos es que los maten, pues sucede a cada rato. Entonces, ahí hay un tema en que la población expresa insatisfacción de cómo se maneja y cómo está. Y se incluye, dice, bueno, pagamos un impuesto extra en la telefonía y en otros más, pero el uso de esos fondos no corresponde precisamente a las prioridades establecidas en el Plan El Salvador Seguro. Volviendo a tu tema que me gusta la figura, de decir, yo contrato una agencia para que me extermine todos los mosquitos y cucarachas en mi casa. Claro. Volviendo a esa figura, Jorge, ¿qué le pasa al país? ¿Qué le pasa al país? ¿Le falta cerebro para afrontar este tema o le falta presupuesto para enfrentar este tema? ¿Qué le falta? Yo creo que es una mezcla de ambas cosas. Es un problema de, vas a implementar el plan del Salvador Seguro, bueno, pero entonces haz lo que dice el plan. Eso necesita recursos, bueno, orienta los recursos para eso, pero si los recursos de los impuestos no corresponde a esa distribución de esos millones a esto, sino que lo ocupas para otra cosa, que tú puedes decir, no, pero es que está relacionado, no, hermano, ¿para qué era o para qué está destinado? ¿Qué dice el plan en lo que se debe de invertir? Creo que ese es un problema que para el presidente le genera, si bien hay mejoras, si bien hay avances, siempre hay un tema de insatisfacción que un poco se complica por la actitud, por el rol que ha estado jugando la policía y el ejército en estas acciones, que ahora se ponen en cuestionamiento si se viola o no se viola la ley. Y obviamente tú no puedes, como Estado, como autoridad, violar la ley justificando un combate, porque si no, no sales del problema, sino que vas a seguir empeorando la situación porque hay desprestigio. En el tema de la policía, un problema es la inspectoría. Uno no ve dónde está la actividad de la inspectoría para garantizar que la policía ejecuta y realiza sus funciones cumpliendo con la doctrina que tiene y con la ley. Creo que vemos a cada rato hechos y no vemos dónde está esa institución interna de la policía que le corresponde hacer eso. Eso es un tema. Creo que el otro tema que está claro es el tema del desempleo. La falta de oportunidades es el otro tema que pesa mucho. 4,000 empleos el año pasado, cuando tú tienes más de 50,000 personas que año con año se incorporan a la edad productiva y a la población que debería ser económicamente activa, pero esta es una población que ya llegó el momento de incorporarse al mercado laboral y no tiene. Y no encuentra oportunidad. Le voy a poner una pausa. Pongámosle una pausa a este tema que me interesa tu opinión, sin duda, sobre el tema del desempleo en el país. Me piden un corte, pero cuando regresemos, platiquemos sobre el tema del desempleo. Se nos ofrecen fábricas de empleo, se nos ofrecen que hoy estamos con más oportunidades, que los jóvenes tienen mayores oportunidades. De eso quiero que hablemos, Jorge, cuando regresemos después del corte. Quédese con nosotros. Ya estamos de regreso en el encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Me acompaña el reconocido político Jorge Villacorta conmigo para analizar un poquito los 4 años del gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén. Estamos recién saliendo del tema de la seguridad, que es una de las piedras en el zapato de cualquier gobierno. No es fácil, Jorge. Vámonos al tema del desempleo. El país se está produciendo muchos jóvenes. Aquí han venido gente del Ministerio de Educación para plantearnos ese perfil que estamos teniendo de los jóvenes, de los estudiantes, pero salen del bachillerato, Jorge, y una tercera parte además puede accesar a una universidad. Y de esa tercera parte, otra tercera parte entra al nacional
Y cuántos jóvenes se quedan sin empleo, sin poder estudiar y buscan, por supuesto, un empleo. ¿Qué tantas oportunidades? ¿Cómo estamos pensando el país en generación de empleo? También tenemos el dato que nos decía César Villalona, que más del 70% de la producción del país está en servicios. O sea, todos los empleos van enfocados al tema servicio, al tema industrial, agrícola, todos esos temas se ven reducidos. Vaya, tú has planteado el tema de manera que hay que verlo un poco más integral. Es decir, no hay ninguna duda que hay una población, insisto, de 50 a 55 mil al año que está lista para incorporarse al mercado laboral. ¿Cuál es el mercado laboral? Tú comenzaste a decir, la mayor parte de la actividad económica está en lo que llaman los economistas sector terciario, es decir, servicios. Servicios que, como corresponden, la cantidad de empleos que genera no es suficiente. No es lo mismo la producción agropecuaria, la producción de la industria, me refiero a la industria manufacturera, es decir, producir bienes con valor agregado que implica personal estable, trabajando, tecnológicamente adecuado. La construcción es el otro actividad industrial que igual demandan dos cosas. Uno, cada vez más hoy tenemos que competir en este mundo con conocimiento. Y el conocimiento está relacionado para los temas que he mencionado, claves, infraestructura, agricultura incluso y el sector manufacturero, tiene que ver con que tú entrenes, que tú capacites a la gente precisamente para esas áreas, donde la ingeniería, donde las matemáticas, para ir más detalle, son indispensables. Bueno, ¿dónde está la formación de maestros especializados en enseñar matemáticas? Porque resulta que todos los muchachos rechazan las matemáticas y no quieren estudiar ingeniería porque ven cuesta arriba las matemáticas. Y ese es el punto que tiene que ver con quién las enseña, qué tecnología se ocupa para enseñar a los muchachos matemáticas de tal manera que como en Japón, y menciono Japón porque aquí se presentó hace algunos años un programa de capacitación de maestros, y en Honduras también, para enseñar matemáticas, con éxito, pero como no se le dan continuidad, entonces las universidades producen personas que no están listas para el mercado. ¿Cómo me pueden seguir formando abogados, por ejemplo? Tienes más de 25,000 abogados y siguen en eso mismo. Comunicadores, el tema de ¿qué decirte? Contadores, administradores. Es decir, pero no hay una preocupación especial por el tema de las ingenierías o aquellas áreas de tecnología que nos va a permitir competir y ofrecer entonces una población, pero esto debe estar acompañado de toda una política de atracción de inversiones en temas como ese. Mire el ejemplo de Costa Rica, mire el ejemplo de Honduras. Una sola empresa te produce 5,000, 10,000 empleos, bien pagados porque son para tecnologías especializadas. ¿Por qué nosotros no hemos hecho eso? Y bueno, el tema de la inversión, ¿cuál es el atractivo que es la inversión? Yo creo que ahí hay un tema que el presidente y que el partido debe asumir. No se ha hecho un trabajo para generar inversión, generar un sistema de beneficios garantizando que los empleos funcionan. ¿Para qué? Yo recuerdo cómo Uruguay, que son en un momento gobierno de izquierda cuando empieza, de la unidad de fuerzas, que usan todo un diseño para atraer inversión y lo logran, inversión para este tipo de industrias. Entonces, aquí lo que hemos hecho durante una etapa, al revés, es criticar al sector privado, es señalarle problemas de lucha de clases y cosas por el estilo, y el culpable de todo esto es el sector empresarial. ¿Cómo vas a poder generar empleo
si no es a través del empresariado? ¿Qué hemos hecho? Generar empleo a través del gobierno. Entonces tenés un lío, porque ahora resulta que vas a tener que reducir el número de empleos en el gobierno. Y segundo, obligaste a que esa población se dedique a lo que llamamos comercio informal. Pero fíjate, Jorge, Entonces, aquí se ha dicho, en este escenario, se ha dicho que el tema de los empresarios, tanto inversión extranjera como nacional, no necesariamente pasa por el tema ideológico, es decir, vino el gobierno, este gobierno es comunista y este gobierno no podemos trabajar con ellos porque tienen una ideología muy cerrada para el empresario. Eso no sucede no ha sucedido en el país desde 2009, no sucede esos cuentos que nos dijeron de que los comunistas iban a apropiarse, eso no pasó. Es más, lo que se ha establecido hemos continuado con el mismo sistema neoliberal de los otros gobiernos de Arena. Bueno, eso por un lado. Pero por otro lado, se dice que el tema de fondo de la falta de inversión, tanto nacional como extranjera, es la burocratización del sistema nuestro, que estamos poniéndole demasiadas trabas a los empresarios, Jorge. Mira, hay varias cosas. Resulta que asustamos con el petate del muerto. Tú escuchas el discurso de repente dirigido a sus bases de un partido de gobierno que dice que hay que regresar los bienes de producción a manos de los trabajadores. Que ese mensaje no lo vas a hacer. Sí, pero lo estás diciendo. Sos la máxima autoridad del partido, de gobierno. ¿Cómo crees que lo interpreten inversionistas en el exterior? Otra cosa, ¿cómo desarrollás políticas para garantizar ir más allá del mercado interno? Las dos cosas. Desarrollo del mercado interno, que es que la gente pueda comprar, sí, pero también cómo ir a los mercados externos con nuestros productos, qué se hace, cómo manejamos eso. Y luego, ¿a qué le vas a orientar? Insisto, tenés que orientarle con la producción al sector agroindustrial. Debemos dar ese paso. El sector agropecuario también necesita nuevas tecnologías. Lo hemos abandonado, Jorge. Lo hemos abandonado, a excepción de algunas áreas donde yo estoy viendo que por lo menos se ha avanzado, en Chalatenango, en la zona norte, Las Pilas, Miramundo, donde hay algún esfuerzo para avanzar en tecnología, pero no es el mismo tema de la producción de caña de azúcar. Eso ha caído en 6 ingenios que actúan casi como cartel. Claro. ¿Y quién produce y qué se hace con el azúcar que se produce para consumo interno? Lo maneja una sola empresa. Entonces, una serie de mecanismos que no cumplen con lo mínimo que se puede implementar. Y luego hay toda una política de los pequeños inversionistas con iniciativas de inmediatas o cercanos, lo que se llaman los emprendedores. Genial, pero alguien se pone con una pequeña empresita y no ha terminado de hacer la segunda venta cuando le cae la mara, que le está pidiendo la renta por un pequeño negocio y le quiere $50, que $100, en Navidad le quiere pedir también aguinaldos, bono navideño, el aguinaldo. Dígame usted, decir, obligas a la gente a que busque actividades, insisto, que no pagan impuestos, ni renta, ni IVA, porque están en la informalidad. Se estimula eso en la práctica, porque no le das oportunidades de diseño de otra forma. Creo que ese es un tema que merece todo un esfuerzo que debe surgir de un pacto, de un arreglo de largo plazo de dónde querés tener el país en los próximos 25 años, y debe de ser estructurado con el gobierno, con el sector privado y con los trabajadores, con el sector productivo, de tal manera que tú puedas decir, bueno, ¿hacia dónde vamos a ir el país? ¿Cuáles son los motores de la economía? Bueno, uno que tiene éxito, o tuvo éxito parcial, es el tema de la industria químico-farmacéutica. Se hizo todo un trabajo para obligar a que los laboratorios, estas empresas, se pusieran al día, invirtieran, y lo han hecho para ponerse listos para competir con el mundo. Se logra. Pero ahora mi pregunta, ¿dónde está la política económica que implica que esos mercados de Centroamérica y del mundo se van a abrir para nuestros productos?
¿Qué se hizo para acompañar esto? ¿Quién abrió puertas? Entonces lo que tú ves es que no hay coherencia entre una política que tú debes diseñar desde la base de esa política hasta cómo vas a facilitar el éxito de esas inversiones que se dan. Solo he mencionado un ejemplo positivo en una parte, se avanza pero no se completa. Y si tú le preguntas, tuvieron problemas de financiamiento, tuvieron problemas de aplicación de apoyo tecnológico. Bueno, pero ahí, así como eso, ¿cuáles son los motores entonces de la economía? Y eso definirlo, insisto, con el sector privado. Y la otra cosa que tú tienes toda la razón, aquí no podemos seguir que con el crecimiento del Estado de empleos, lo que se hace es aumentar la burocracia. Hoy resulta que tú presentas una solicitud, esa le pasa a un funcionario, ese se tarda un mes, se la pasa al otro, y tarda el otro mes, se la pasa al otro, y entonces vas dando una serie de vueltas que parece absurdo. Una señora ahí tiene una empresa de paletas que no la puede implementar porque no tiene todos los permisos. Sí, me dice, pero ya pasé bomberos. ¿Qué diablos tiene que hacer el tema de bomberos con una fábrica de paletas? ¿Y por qué tiene que pasar casi más de un año y todavía no consigue los permisos? El otro señor hizo unos 5 o 6 pequeños áreas para ventas, para pequeños negocios, ahí en Soyapango. Lleva 2 años en que le den el permiso para instalar el agua potable en el centro de Soyapango. No me vengan a decir que ahí no se sabe si hay agua o no, y no tiene todos los servicios alrededor. Entonces, ¿cómo puedes estar estorbando, deteniendo todo ese comercio que tiene que pasar por las aduanas? ¿Cómo es posible que un furgón tarde 10 veces lo que tarda para pasar esas mismas distancias en Europa, por ejemplo? En un territorio de 300 kilómetros, por Dios. Entonces, todas esas cosas estorban la actividad económica, y esa actividad económica tiene que ver con el empleo. ¿Por qué no hay empleo? Porque no hay actividad económica. Y no la estamos incentivando. Entonces, hay que tener toda una política para incentivar esa industria. No es un problema ideológico. ¿Cuántos empresarios nuestros muy de derecha invierten tranquilamente en Nicaragua, esa en la que Daniel controlaba, y tranquilamente? ¿Cuántos invierten en Honduras a pesar del narcotráfico, a pesar de la inseguridad que existe en Honduras, igual o peor que aquí? O sea, no son esos los factores. Y hasta en Cuba, dicen, Jorge. Bueno, en Cuba, imagínate. Vamos a hablar también quiero que platiquemos sobre el tema de inversión social. ¿Qué tanto en la realidad se ha invertido en los últimos años en el aspecto social del país? Y el tercer factor nada más, ¿sí? Corrupción, que aparece en las encuestas. Veámoslo también, el tema de la corrupción. Vamos a regresar platicando con nuestro buen amigo Jorge Villacorta, analizando sobre el balance de los 4 años de gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén. Ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por quedarse con nosotros. Esta entrevista también la puede ver en retransmisión a las 11 de la noche, pero también puede buscar en nuestro canal de YouTube todas las entrevistas que aquí estamos realizando. Quiero agradecer a todos los amigos salvadoreños que viven en el extranjero, que se reportan y que están muy asiduamente visitando nuestras páginas de Informa TVX, tanto en canal de YouTube como en nuestro periódico digital. Gracias por sus comentarios, gracias por seguir apoyando este esfuerzo que estamos haciendo de llevar a la población nuevas voces o voces que usualmente no se conocen y que no se expresan tan bien como lo pueden hacer en nuestro encuentro. Hoy platicamos con Jorge Villacorta y analizamos el tema de los 4 años de gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén. ¿Qué tanto hemos avanzado en el país? ¿Cómo se han enfocado los problemas, los graves problemas de nuestro país en los últimos años? También el tema de la inversión social, Jorge. Se dice, la oposición del país, política del país, dice, es un desperdicio, es un despilfarro, es el populismo de estos gobiernos del FMLN que hacen crear programas de ayuda social a personas que muchas veces no lo necesitan, gente que realmente eso no le cambia la vida, no le mejora la vida. ¿Lo ves tú así? Vamos a ver, yo creo que no tanto como eso. No hay ninguna duda
que para un trabajador que tiene el salario mínimo o algo parecido, $300, y resulta que tiene 2 hijos, y esos muchachos para poder ir a la escuela en enero tienen que gastar un promedio de $80, escuela pública, $80 por niño. Hombre, ¿por qué? Zapatos, uniformes, cuadernos. Resulta de que ahora eso ya no lo tiene que gastar. Para esa persona, enero son $160, que es la mitad de su salario, que ahora no lo tiene que hacer. ¿Favorece eso a la persona? Claro que sí. ¿Favorece eso al niño en cuanto que va a ir en mejores condiciones a la escuela? Sí. Resulta que además se habla de un programa del vaso de leche. No es que le den leche todos los días a todos los niños. Es una cosa irregular, pero vaya, por lo menos hay un esfuerzo en eso. Más una serie de productos para que en la escuela las madres o padres de familia cocinen y le mejoren de alguna manera la dieta de los muchachos. ¿Eso es positivo? Claro que sí, porque el muchacho por lo menos se garantiza que no llega tan con el estómago vacío a la escuela. El punto es, genial, esa inversión positiva, algo humanitario, reduce costos para los padres de familia, pero la pregunta viene, ¿cuál es el resultado de eso que se tiene que medir con la calidad académica? ¿Cuál es el resultado de eso para formar a esos muchachos de eso? Y ahí es donde te sale la paz, ¿ves? Y entonces te sale de que ese esfuerzo, el resultado desde el punto de vista académico, que no es el que vas a competir, insisto, en este mundo del conocimiento, pues hombre, es totalmente satisfactorio. ¿Dónde está el problema? Insisto, está en la capacitación de los maestros y en las áreas en que se debe de profundizar. Este país necesita que la gente tenga 2 idiomas. Somos un desastre aquellos que no hablamos inglés porque no estamos listos para este mundo competitivo. Entonces, lo que tú dices es cómo se orientan esos recursos. Yo no digo que sea, no es ningún desperdicio. El punto es que tú necesitas orientar recursos, además de reducir estos gastos de la gente, que te garanticen un nivel educativo mayor para que la gente que salga pueda competir y encuentre áreas en las que son demandados por el nuevo mercado que debe de surgir. Ese es un ejemplo, pero ahí tienes otros servicios. Se dice, bueno, mire, pero hay ahí a todos los ancianos de los municipios más pobres se les van a dar $50. ¿Les sirven? Sí, pero cuando tú ves en la práctica, a la par que están repartiendo la plata, están las empresas de telefonía vendiendo saldos, vendiendo aparatos. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta dónde eso es impactante o no? Y luego, al final, terminas en cómo se mide la pobreza. Y resulta de que hay obviamente 2 formas, y una de ellas es más de 20 elementos que te indican y te hacen medir o no la pobreza. Y eso tiene que ver hasta el techo, el piso de la casa en que vives y todo lo demás. Tú encuentras ahí entonces que la medición de la pobreza es la cifra que dice el presidente. Tendrías que revisarla con lo que se ha informado de los tanques de pensamiento y del mismo datos de la encuesta de hogares, donde no corresponde exactamente a lo que el presidente señala, entiendo, por esto que te digo, de la forma de medirlo o a qué pobreza se refiere. Pero el punto es, vamos de nuevo a la impresión de la gente. Todas las encuestas te indican que la evaluación es que se va por mal camino, hay una desesperanza, la gente dice, ¿cómo va a estar el próximo año esa economía? Y te dicen igual o peor la mayor parte de las cifras. O sea, hay una percepción de la gente, así como vimos de inseguridad, también vemos que la gente no encuentra esperanza, ni te puede decir si ha mejorado o no su condición económica. Y bueno, otros aspectos que te surgen y que salen en el tema social, pues el tema de salud, la demanda de que no tienes suficientes medicinas en los hospitales. Cada vez yo me convenzo que no es un problema económico, es un problema de forma de administrar, de forma de planificar,
las compras de estos productos y bueno, terminas tú encontrando carencias en la administración hospitalaria y hay un problema más de gestión. Más de logística. Más de gestión y de decisión y de planificación. Porque mira, Jorge, yo pensando, la semana pasada se da un problema de desabastecimiento en el Bloom. ¿Cómo es posible que si ese es uno de los principales señalamientos que la población y la oposición política del país te hace, es decir, la falta de medicamentos, la falta de atención en los hospitales, la falta de médicos, si es esa tu debilidad, digamos, hasta mediática, ¿cómo es posible que no puedas gestionar y mejorar estas condiciones? Por eso te digo que es un tema. Vaya, este es el abastecimiento. Según la ley, la CAP, todas las instituciones deben de tener entre septiembre y octubre todas las listas de sus compras para el próximo año. O sea que octubre de este año deberías de tener todas las compras que va a realizar X ministerio, X institución en el 2019. Y eso debe ser público, de tal manera que yo debo de saber cuántos bolígrafos de estos va a necesitar el Ministerio de Salud, por ejemplo, por decir algo. Y eso está en la computadora, porque yo vendo bolígrafos. Entonces el banco dice, necesito 1 millón de bolígrafos. Entonces me voy a poner a competir en esto. Y preparo competir. Entonces viene el ministerio y las demás instituciones y se meten en la misma ley de la CAP, y fíjate, al tema de las sacar a concurso y que participen las empresas en un proceso que se llama licitación. ¿Qué sucede con eso? Que el que va a licitar dice, sí, pero como no me van a pagar en 30 días, como dice la ley, la CAP obliga a pagar en 30 días, nadie lo cumple, me van a terminar pagando a 120 o 180. ¿Tantos días? Eso me significa tanto en intereses. Me explico, y terminas haciendo ofertas carísimas con la dificultad de que la gente que perdió la licitación demanda revisión. Hombre, si hay otro método que establece la ley, la CAP, más rápido, más fácil, más eficiente, que es adquirir bienes en bolsa. Y la bolsa te vende ahora, la bolsa Volpros te sirve para cualquier producto. Y hay toda una reforma ahora, que ya está aplicada, donde todas las instituciones del Estado pueden pedir las compras prácticamente directas a través de bolsa, sin intermediación de otros. ¿Y qué ventajas tiene? Que ahí se compite para abajo. Yo digo desde antes, yo tengo 1 millón de pesos para esto. Genial, como ya dije que tengo 1 millón de pesos, todos los que queremos entrar sabemos que no podemos pedir más de 1 millón de pesos por este 1 millón de bolígrafos. Entonces entras a una subasta, pero es una subasta al revés. Tú dices que quieres 1 millón. Yo digo, ¿por qué 1 millón? Se lo voy a dar en 900,000. Y viene el otro señor y dice, pero nada, me dio en 800,000, te lo doy. Es para abajo. Y no hay comisión, no hay posibilidades de mordida. Es totalmente transparente. ¿Por qué no comprar medicinas, por ejemplo, en eso? ¿Por qué tenés que favorecer a laboratorios de la India? ¿Por qué tenés que hacer con otros? Cuando obligaste a que los laboratorios nacionales se convirtieran totalmente en estar listos para competir exactamente igual en calidad que la India. Y entonces, ¿por qué no le compra el ministerio precisamente a través de bolsa, precisamente a los laboratorios nacionales? Mira, Jorge, eso facilitaría el tener las medicinas a tiempo. Claro. Es un problema insisto, más que todo es de administración, es un problema de planificación, es decir, al final es un problema de gerencia, de conducción. ¿Crees tú que este gobierno ha fallado en el tema de cómo tener cabeza para hacer cosas? Porque mucha gente, te insisto en eso, dice, es que no hay dinero. Y es que la evasión y la ilusión fiscal nos afectan a los presupuestos, y no hay dinero. Pero algunos señalan que le ha faltado, es la falta de capacidad de cómo llevar todo el ente gubernamental. Y cómo usa los recursos, porque tampoco es del todo cierto. Cuando uno revisa cómo
el ministro Cáceres tuvo un éxito, hay que reconocérselo, en el proceso precisamente de tener más impuestos, de que los impuestos se cobraran mejor. Y tú estás viendo, este año el nuevo ministro dice, mire, estamos recolectando 100 millones más. Y si tú te fijas, este gobierno, esta administración, es la que más ingresos tributarios ha elevado, ha conseguido. Por consiguiente, se ha reducido la ilusión y la evasión. ¿Suficiente? No sé, pero lo que se ha hecho es exitoso. Pero al mismo tiempo, cuando vas a cómo se usan los fondos, entonces ahí te aparece, mire, sí, pero es que la planilla, resulta que ahora de los tantos millones del presupuesto, 5,000 millones, ¿cuánto se va en salarios? ¿Y cuánto se va en pagar deuda? Y si tú fijas, te garantizo que si sumas solo en pagar deuda, ahora pagas el 20% del presupuesto. Más el tema de pago de salarios, ¿qué te queda para la inversión? ¿Qué te queda para eso? Antes, me acuerdo yo cuando estaba diputado, cuando aparecía el 15% nada más de inversión del presupuesto, hombre, se le sacaba la vestidura a Gerson, que era el que estaba en la Comisión de Hacienda, y protestábamos todos. Pero ahora no se llega ni al 10% de inversión, cuando más ingresos tienes. Entonces, ahí hay algo que no está bien, que no se maneja bien. Claro, el problema es que si tú te convertiste en el mayor empleador frente a una situación de desempleo, le generas, como en la asamblea, le generas un montón de esperanzas a la gente para después tener que decirle, mire, aquí han abusado y han puesto un montón de personal que no tiene nada que hacer. Y por eso eleva la burocracia. Entonces, un papel tiene que pasar de aquí para que el otro revise, para que el otro revise, para que el otro lo firme. Todo para justificar el crecimiento de una población de servicios que no tendría por qué. Pero bueno, ese es un tema que debe ser analizado. Hay un tema humano, sí, pero hay también un problema económico-político. También hay otros señalamientos que se hacen, Jorge, y de eso vamos a hablar en el siguiente bloque, sobre el tema de la corrupción. Se habla sobre el tema del nepotismo también de estos gobiernos. Se dice, mire, metieron a toda la parentela. Se habla de que al 4 de marzo las acciones que tomó el gobierno no fueron adecuadas. La gente siguió viendo que las cosas siguen igual. De eso vamos a platicar con mi invitado Jorge Villacorta al regresar. Ya estamos en el último bloque de encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Jorge, dice, es que no hay dinero, es que no nos alcanza el dinero, es que la ilusión y la evasión fiscal han afectado tanto a estos gobiernos que no tenemos dinero. Algunos fácilmente acusan a sectores de la gran empresa de evadir, de eludir impuestos. ¿No ha contado con tantos recursos este gobierno como para poder echar a andar la maquinaria de hacer un país mejor económicamente, socialmente, Jorge? Aquí, en cualquier país del mundo, en cualquiera, siempre las necesidades son mayores que los ingresos. A los recursos, sí. Porque la gente cada vez demanda más. En un país donde hemos pasado de tener 65% de la población en el sector rural y el resto en lo urbano, y hoy es al revés, tienes el 65% en lo urbano y 30 y tantos en lo rural, pues las demandas cambian. Y además, tú agregas que hay 2 celulares por persona de promedio, que abre el espacio precisamente para consumo, para qué cosas consumir. Entonces, cada vez más las demandas son cada vez demandas clase medieras, no porque la gente sea clase media, pero que las necesidades y las demandas van por ahí. Eso hace entonces que los recursos deben de ser manejados más eficientemente. Es decir, ¿se ha elevado los ingresos tributarios? Sí. ¿Préstamos ha tenido el gobierno? Sí, prueba de ello que estamos pagando, insisto, el 20% del presupuesto en servicio de la deuda. El punto está en cómo haces uso de esos fondos, cómo los priorizas según necesidades, según la planificación. Y ahí es donde te aparecen los problemas, te dicen, mire, el problema es que se ha elevado
el número de empleos. Entonces se ha crecido demasiado en empleos, entonces los recursos pues se canalizan por ahí porque se convirtió a través del clientelismo político, desgraciadamente, hombre, en una fábrica de empleos, pero a través del Estado, cosa que se vuelve en la práctica improductivo desde el punto de vista económico, porque es burocracia. Si a eso le agregas que, mire, ahí se demuestra que están parientes de diputados, etcétera, en los cargos, pues el nepotismo aparece como vicio y obviamente te aparece el fenómeno también de la corrupción. Porque el modelo planteado, creo yo, del gobierno ha sido, mire, hay que crear un sector de la economía paralelo al sector de la economía burgués o oligarca, si tú quieres, que tiene que ser un sector de la economía distinto, competitivo. Lo que algunos llaman una especie de nueva burguesía, ¿verdad? Como detalle al final de vicio, pero el desarrollo del cooperativismo, el desarrollo de la pequeña y mediana empresa debieron ser eso. Hay un desarrollo de las MIPYMES, pero el tema de las cooperativas ha sido abandonado cuando debería ser mayor estímulo. Pero bueno, ese crecimiento paralelo ha generado también que algunos funcionarios pues aparezcan favorecidos por ejemplo, toda la inversión de ALBA genera toda la impresión de la gente que se generaron nuevos sectores de la economía, pero relacionados con el tema político partidario. Resultado de eso, la gente tiene una impresión ahora, por los medios, por todo lo que se señala, del tema de la corrupción. Cuando uno revisa las encuestas de hace 4 o 5 años, el tema de la corrupción no aparecía entre los primeros 10 preocupaciones de la gente. Ahora te aparece en tercer lugar. Eso te está indicando un problema que tiene que ser definitivamente enfrentado por el próximo gobierno, que va a tener un montón de líos. Y por último, eso está relacionado también con el tema fiscal. No hay ninguna duda que es indispensable establecer y hablar de nuevo de un pacto fiscal, donde veamos qué nuevos impuestos tendrías que poner. Hombre, el tema del predial no lo podemos seguir evadiendo. Creo que es necesario replantearse las posibilidades del impuesto entonces que se abandonó, el tema de la propiedad. Estos gobiernos han puesto 20 impuestos, Jorge. Son los mismos, en algunas cosas los han ampliado, pero ¿cuáles son impuestos eficientes o no? Hoy el Fondo Monetario en su último informe, el del 6 de mayo, te está indicando, mire, ese impuesto en las transacciones en bancos y eso no nos sirve de nada más que dañar más la economía y no es efectivo ni es eficiente en el aumento de esto. Entonces te hablan del IVA, subirle el IVA, eso sería un tremendo lío porque lo que hace es contracción del consumo y por consiguiente te daña la poca actividad productiva que hay. Pero cuando tú volteas a ver, fíjate que hay un estudio hecho por el Ministerio de Economía, cuando estaba Tarcís, hecho por Francisco Lazo, hasta para darte nombres de especialistas. Claro, del economista. Y te dicen que si compras en bolsa, el gobierno se estaría ahorrando prácticamente lo mismo casi que subirle 2 puntos al IVA. Entonces, los famosos subir los puntos al IVA te los podías reducir en buena parte si le adquirieras los fondos, el 80% de las compras en bolsa por el ahorro que tendrías. Entonces, esas cosas deben de revisarse, e insisto, en un plan fiscal que tenga que ver con ingresos, para ver cuáles conviene y cuáles no, en qué momento, en qué dimensión, pero también tenés que verlo en el tema de gasto. En esos ingresos, bueno, si vas a establecer impuestos como el predial, pues hay que establecer el mecanismo de que el que gana más pague más. Con esa concepción, hombre, tenés que revisar eso, pero hay que revisar también el tema del uso de los recursos por parte del Estado. Todo ese lío que se habla de los nuevos hospitales y que se invierte o no en estos programas que van médicos de familia y eso, sí, pero si tú no auditas
Pero no es la Corte de Cuentas que solo cuenta. No, yo me refiero a auditoría de gestión. Es decir, esta inversión, ¿qué resultados realmente ha dado en metas específicas? Por eso a mí me parece interesante que el nuevo ministro de Hacienda dice que va a presentar para el 19 una nueva forma de presentación del presupuesto que va a permitir medir más precisamente cómo son los resultados de la inversión de los fondos públicos. Hombre, esos son hechos positivos. No sé si el presidente lo mencionó, pero en Hacienda hay ese tipo de cosas que me parece positiva. Te quería preguntar, Jorge, para ir aterrizando un poquito, ¿el país ha avanzado en los últimos años? Definitivamente que sí, pero no lo suficiente. El crecimiento de la economía sigue estando en el 2, 2.1, 2.2, como en los últimos 25 años. Entonces, allí es donde no podemos continuar con un crecimiento de ese tipo frente a la situación de las demandas que se tienen en la nueva economía, sí, pero en la economía mundial, porque estamos insertos, nos guste o no nos guste. Entonces, ¿cómo es posible que el resto de países de Centroamérica estén con crecimientos de 3, 4 y hasta 5%? No me meto con Costa Rica ni con Panamá, claro, que son otras cosas. Sí, claro. Me refiero al Triángulo Norte de Nicaragua. Hay mayor crecimiento que El Salvador, no puede seguir eso. ¿Cuál debe de ser el mecanismo para elevar el crecimiento de la economía? Bueno, eso es precisamente lo que se diseña en un pacto económico fiscal que tiene que ver pensando en 25 años. Yo insisto, nosotros no podemos seguir solamente con estos presupuestos anuales. Tenés que pensar en diseños presupuestarios de por lo menos quinquenio, y de manera que tú tengas claro dónde va a estar El Salvador, cómo quieres El Salvador en 25 años. Y de esa manera entonces diseñar todo el tema económico, todo el tema educativo, social, todo el tema de la inversión, claro, y obviamente el tema social. ¿Cuál es tu balance, para terminar, cuál es tu balance de esta gestión de Sánchez Serén? Yo creo que el gobierno y el presidente han hecho un esfuerzo. No es suficiente. Hay dificultades, creo yo, en gestión, y que esa gestión es la que ha limitado. Creo que el ejemplo de salud es uno de ellos. Creo que en estos 8 meses o 9 meses que faltan hay que ver los resultados de este plan 10 que surge después del 4 de marzo. Ya plan 8. Hoy 8, ¿verdad? Pero insisto que eso tiene que ver algunos resultados, y qué bueno que comiencen siquiera a corregir algunas cosas que han sido demandadas por la población. El mensaje del 4 de marzo no tiene discusión. Es evidente que la gente tiene insatisfacción de la gestión gubernamental, y todas las encuestas te lo dicen. No solo es el presidente que te sale, si tú quieres, mal evaluado en comparación de otros presidentes, sino la gestión misma. La gestión en general. Entonces, alguien puede decir, mire, sí, pero hay insatisfacción, el esfuerzo está hecho, pero es evidente la insatisfacción de la población, y lo más grave es la desesperanza, porque cuando tú ves las encuestas, ¿cómo cree usted que va a estar el próximo año? Pues te dice que definitivamente va a estar peor. Va a estar peor. Y luego la gente no ve positivas incluso las elecciones, porque está muy mal el frente en las evaluaciones. Ojalá mejore, porque es indispensable que el frente salga de este agujero y camine y eleve su votación, porque es indispensable una izquierda dentro de la democracia. Perfecto. Mira, Jorge, vamos a hacer un balance luego político. Me interesa tu opinión política también, y va a llegar el momento que podamos hablar sobre las elecciones de 2019, que ya nos diste algunos elementos que vamos a retomar en nuestro próximo encuentro. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, la orden, y lamentando mucho lo de Guatemala, pero hay que ser solidarios con los hermanos guatemaltecos. Perfecto, Jorge, gracias. A ustedes en casa, gracias por haberse quedado con nosotros. Será hasta el día de mañana. Pasen todos un feliz día.